capítulo 5, versículo 7. Seguimos con las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, el tema de este pasaje es muy sencillo. Quienes han experimentado la misericordia salvífica de Dios tendrán misericordia por aquellos que aún son esclavos del pecado. Miraremos esta enseñanza en 2 puntos. Como primer punto, ¿quiénes son los misericordiosos? Extraído de la línea del versículo que dice: bienaventurados los misericordiosos. Y como segundo punto, miraremos la motivación por el cual ellos son misericordiosos, extraído de la línea del versículo que dice: porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando se lee apresuradamente las bienaventuranzas, mis hermanos, y una bienaventuranza como esta de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, esto se puede llegar a malinterpretar, dando a entender que si yo o si tú eres misericordioso ayudando a los demás, como haciendo obras de caridad, dando mercados, ayudando al anciano a cruzar la carretera, entonces ¿quiere decir que por ello alcanzarás misericordia? No, no, no. Es verdad que debemos ser bondadosos y misericordiosos con las personas. Pero lo que el texto se refiere no quiere decir ello. Porque se puede llegar a caer en una postura católica de una salvación por obras. Que si tú das, ya con eso ganas el cielo, ¿verdad? Esto es hacer una malinterpretación grave del texto que va en contra de las doctrinas de la gracia. Si las obras nos salvan, entonces en vano derramó la sangre nuestro Señor Jesucristo. Por ello se debe dar una buena interpretación desde el inicio, desde la primera bienaventuranza, ya que cada una de ellas, como lo hemos reiterado en cada domingo, cada una de estas van en un orden coherente, describiendo el proceso de salvación. Para poder interpretar una bienaventuranza se necesita interpretarla de las que ya se han dicho antes. Si son 9 bienaventuranzas, esto no quiere decir que son para 9 grupos de personas. Por cuanto hemos visto, mis hermanos, estas bienaventuranzas están hablando siempre del mismo grupo de personas. Por ello, la primera bienaventuranza, la del versículo 3, es clave para poder interpretar todas las demás. Ya que si hay una mala interpretación desde la primera, se malinterpretarán todas las que siguen. Por ejemplo, existe una mala interpretación de la primera, la del versículo 3, en la que algunos dicen que esta bienaventuranza, la de los pobres en espíritu, se refiere a personas de escasos recursos, pero se refiere pobres en lo material. No. El texto es clave, ¿no? Pobres de espíritu. Hay personas que pueden tener dinero, o decirlo así mejor, hay personas que pueden ser tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es plata. Entonces, esa mala interpretación del versículo 3 que a veces se divulga, es que llega a decir que el hecho de que una persona no tenga dinero, ya por ese hecho entrará al reino de los cielos. O sea que todo aquel que sea pordiosero va a ir al cielo. Entonces no nos convendría estar bien vestidos, ¿verdad? Pero no es así, ya que el texto se refiere
a ser pobre en espíritu, porque el reino de Dios no se gana con dinero ni con pobreza, sino una fe en Cristo. Entonces, al interpretar mal la primera bienaventuranza, llegan a malinterpretar mal la segunda, la del versículo 4. Llegando a decir que bienaventurados los que lloran, se refiere a personas que se lamentan por alguna pérdida familiar, por ejemplo, como la de un ser querido, y de ahí en adelante siguen malinterpretando las siguientes. Es verdad que Dios consuela al creyente en todo momento de aflicción, eso es verdad. Él es nuestro consuelo en todas las áreas de nuestra vida. Pero en este momento, en este texto en específico, no se refiere a que el hecho porque tú estés sufriendo por algo, entonces vas a ser salvo. Ya que lo que están describiendo las bienaventuranzas son las marcas de un nacido de nuevo. Lo que el Señor está diciendo en su sermón del monte, ya que este tema trata del rey y su reino, Él está diciendo, les voy a decir quiénes son los que pertenecen a mi reino. Los nacidos de nuevo, ya que para pertenecer al reino de Dios se requiere un nuevo corazón. Por eso noten que el Señor no inicia dando la ley o pasos para ordenanzas de cumplir, ya que se requiere ser un nacido de nuevo para cumplir los estatutos de Dios, porque no es el obedecer la ley lo que nos salva, se requiere ser salvos para poder cumplir la ley. Sin un corazón lleno de la gracia, sin el espíritu transformador de Cristo en el corazón de un hombre, no puede cumplir la ley. Necesita ser salvado por la gracia. Por tanto, la interpretación correcta de los pobres en espíritu en el versículo 3 es que se refiere que son aquellos que por la palabra de Dios reconocen que han pecado contra el Señor y por lo tanto ven su ruina, su miseria para ir al cielo. Y al verse perdidos en el versículo 4, los veremos llorar, se duelen de su condición, se lamentan por su pecado. Aquel corazón endurecido ha sido quebrantado por el martillo de la palabra. Es diferente, ya no tiene un corazón de piedra. Al estar quebrantado ahora demuestra un corazón de carne que llora en arrepentimiento y en una gran necesidad de salvación de Dios. Por tanto, en el versículo 5 lo vemos ya manso. Esto es humilde, que significa ser necesitado de Dios, que ya no es por sus fuerzas, por sus obras que heredará el cielo. Necesita que Dios le salve, así que se rinde a Él. Y por lo tanto, en el versículo 6, vemos que esa mansedumbre por el Señor llega a ser tan grande que tiene hambre y sed de justicia. Si antes aborrecía a Dios y no quería escuchar sus palabras, ahora es consciente que le necesita. Por hallar en ellas palabras de salvación, palabras de esperanza para poder ser justificado, de ver un medio que pague con justicia su injusticia, ya que en él se halla pobre y miserable para ir al cielo. Tiene hambre y sed de justicia, de alguien que lo justifique para poder estar con Dios. Entonces la misericordia de Dios en el versículo 7 entra en acción y le es revelada a este hombre porque tiene la dicha, la felicidad de recibir la misericordia divina, la cual se manifestó en Cristo por medio de la palabra de Dios. Donde el hambre de este hombre por ser justificado es saciada. ¿Quién de aquí es justo, mis hermanos? Nadie. ¿Y cómo podemos ser justos? Solo en Cristo. Y ese pobre hombre halló palabras de justicia
que dicen, cree en aquel que justifica al impío, al pecador. Porque solo somos justificados en Cristo por medio de su obediencia y su sacrificio. Y ahora este pobre hombre ya no está en angustia, porque la misericordia de Dios lo ha abrigado. Ya la ira de Dios no está sobre él, pues como dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Acaban de escuchar una interpretación histórica, mis hermanos. Así lo interpretaban nuestros grandes hermanos de antaño. Esta es la misericordia la cual ha alcanzado aquel pobre en espíritu. Una misericordia de salvación. La misericordia de Cristo. ¿Y qué mayor misericordia que esa? Estas bienaventuranzas, mis queridos hermanos, nos desafían. Son un examen para que miremos si estas 9 marcas, si estas 9 bienaventuranzas están en nuestra vida. Ellas son la señal de que quienes son aquellos que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos. Examínate, querido hermano, por medio de ellas. Te pregunto, mi hermano, te pregunto. Cuando pecas, ¿te sientes miserable como si estuvieses en la pobreza? Cuando fallas, lloras, te compunges porque has hecho mal y pides perdón al Señor. Hay mansedumbre en ti, de una humildad que refleja siempre dependencia en aquel que te salvó. ¿Tienes hambre y sed por la palabra? Que el día que no oras o no vas a la iglesia, sientes que algo te falta al punto que dices, me siento mal, o te da igual. Las bienaventuranzas están ahí para que te autoexamines y tengas conciencia de cómo está el estado de tu corazón ante tu Rey. No ante los hermanos, no ante el pastor. Las bienaventuranzas son más serias de lo que tú crees. Están ahí para confrontar, para decirte si eres o no eres hijo del reino. Pues como está escrito, pruébese cada uno en la fe. Y esto es en las escrituras. O tal vez eres un hijo del reino y tal vez no te estás comportando como el rey te ha llamado a comportarte. Ahora, en esta bienaventuranza de nuestro capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. No quiere decir que si tienes misericordia por alguien, como te he dicho, entonces por esa razón Dios tuvo misericordia de ti y te salvó. No. Sabemos que la salvación es por fe y no por obras. Lo que el texto nos quiere decir es que aquellos que han visto la misericordia que Dios ha revelado por medio de su Hijo para salvarlos, ahora ellos tienen misericordia por aquellos que se encuentran en la condición de la esclavitud del pecado. Esto quiere decir que son misericordiosos porque han visto la misericordia de Dios. Y en el día que el Señor venga, verán la magnitud de esa misericordia al estar con Cristo Jesús en la eternidad para siempre. No puedes tener misericordia por una persona a menos que no hayas visto la misericordia de Dios. La Biblia dice que el que ama a Dios puede ¿qué? Amar al hermano. Jesús dice en Juan que para dar frutos dice, permaneced en mi amor. Y que el que permanece en su amor, éste llevará mucho fruto. Si a un hombre, por ejemplo, el doctor le dice que tiene pocos meses de vida, por ejemplo, y el doctor le muestra un medicamento que le puede salvarle, aquel hombre dirá,
véndemelo, doctor. ¿Qué tengo que hacer para comprarlo? Y él le dice, no, vale mucho, mucho. No importa si tengo que dar mis casas, si tengo que dar el dinero. El doctor dice, no, este medicamento vale tanto que aún con todo tu dinero no lo podrías comprar. Entonces aquel hombre llora y dice, entonces, ¿qué hago, doctor? Entonces este hombre tiene compasión por este paciente y dice, ¿sabes qué? Sé que no lo puedes pagar y en la condición en la que estás, me compunge el corazón de verte así. Te regalo el medicamento es gratis. Entonces ese paciente se lo toma como con alegría y sale al mundo, sale a las calles y también les va a decir a otros que padecen por la misma enfermedad que hay un doctor que es bueno y les puede dar un buen medicamento para que no mueran. Esta es una ilustración de Ray Comfort. Pero mis hermanos, ¿qué quiere decir esta ilustración? Que no puede ser posible que una persona que ha visto la misericordia de la salvación para que no sea condenado, ahora se quede callado sin importarle el destino de aquellos que aún no conocen a Cristo. Cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno, este fue a contar las buenas noticias de lo que Dios había hecho, porque aquel hombre había experimentado la misericordia de Dios y por eso sale a contar de esa gran misericordia, porque también tiene misericordia de los demás. Charles Spurgeon contaba una historia interesante, ¿saben? De un hombre que era cristiano en el trabajo. Y un amigo le dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Y él le dijo, sí, yo soy cristiano. Y él le decía, no te creo, tú no eres cristiano. No, yo soy cristiano. No te creo. ¿Tú crees en el infierno? Sí, yo creo en el infierno. No, tú no eres cristiano. Si tú crees en el infierno, que hay algo terrible así, para aquel que no cree en Cristo, ¿cómo es posible que te quedes callado y no me hables de algo así para yo ser salvo? No, tú no eres cristiano. Porque a veces, hermano, pareciera que no hubiésemos experimentado la misericordia de Dios para tener misericordia con el otro. No se trata de que nosotros le salvemos. Se trata, hermanos, de mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Misericordia es una compasión que te lleva a actuar. Que no solo sientes pesar y tristeza, sino que ese pesar llega a ser tan grande que no te puedes quedar quieto. Que comprendes a los impíos, entiendes por qué hacen lo que hacen, porque aún la luz de Cristo no ha venido sobre ellos. Los miras con compasión, aunque te rompan el tratado. Los miras con amor, aunque digan que estás loco. Y los entiendes, porque sin la misericordia de Dios, tú también estabas igual. Como Esteban, que murió apedreado por predicar el evangelio y mientras lo apedreaban de rodillas gritó, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Porque Esteban sabía que ellos estaban sin la luz de Cristo. Por ello, mis hermanos, la iglesia predica el evangelio porque tiene misericordia. Porque los impíos son esclavos de Satanás, del mundo y de sus deseos. No esperemos que ellos vengan. Hay que ir a ellos. No podemos esperar que ellos decidan seguir a Cristo porque no lo pueden hacer. La Biblia nos dice que están muertos. Debemos rogar a Dios, que tiene el poder para endurecer y de ablandar el corazón. Él tiene la potestad sobre los corazones. No podemos esperar que ellos vean la luz porque están ciegos. Debemos rogar a Dios, quien da la vista a los ciegos, para que vean su luz. Hermanos míos, hay hermanos que me dicen, pastor, eso es difícil por allá. Eso es difícil que la gente escuche. Es que hay mucho catolicismo. Es que hay tanta entretención que por eso la gente no quiere oír. Es que, hermanos,
¿De qué evangelio se está hablando? Si el evangelio nos habla, mis hermanos, de que hay un Dios poderoso que tiene el poder para doblegar los corazones ante el señorío de Cristo. Él va más allá de los ídolos. Él rompe el corazón para que los hombres lleguen a Él. Oh, hermanos, cuando entendemos la gracia del Señor, podemos entender y tener misericordia con aquellos. Así como Jesús oraba por el daño que le habían hecho sus malhechores. ¿Y qué decía el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Pero nosotros sí sabemos lo que debemos hacer. Aunque creemos en la predestinación, aunque creemos en un llamamiento eficaz, también creemos en la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces es aquí donde viene una pregunta. ¿Por qué la iglesia no crece? Sencillo, hermanos. Falta de misericordia. Falta de oración, evangelismo. Es bueno hablar a veces a los hermanos y decir, deja de ensimismarte en ti mismo, en tu trabajo, en tus problemas. Hay un mundo que te rodea, que está en oscuridad. No necesitas ir tan lejos, mirar alrededor de la familia, de aquellos que aún no son cristianos, esposos, hijas, nietos, sobrinos. Oh, hermanos, dime si tu compasión es tan grande que todos los días oras por ellos. Hay padres que pareciera que no tuviesen misericordia de sus hijos. Se preocupan si el hijo tiene trabajo, si no tiene salud, si va bien en el colegio o no va bien en el colegio, pero no se preguntan, no se preocupan si está en Cristo, si ha creído en Él, si su salvación es genuina. Un padre, mis hermanos, tiene misericordia de sus hijos cuando le repite la palabra del Señor todos los días, levantando, digamos, el culto familiar en el hogar, así sean 10, 15 minutos. No se trata de ir tan lejos, no se trata de decir, sal de aquí y golpea las puertas y predícale a la gente, aunque si el Señor pone ese deseo en ti, gloria a Dios. Pero no requiere ir tan lejos, solo mirar a los de alrededor tuyo y saber, ¿puedo guiar a este pequeño, a este joven, a la gracia de Cristo? Esa es una orden que Dios nos ha dado a todos los padres y a cada madre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, siempre diciéndole, hijo, hay un Salvador. Hijo, hay alguien más hermoso, hay alguien precioso. Hijo, todos los días que sea posible. Y si tal vez ese muchacho dice, padre, me aburrí, ya no quiero escuchar más, siempre lo mismo, ya eso yo ya lo sé, no importa cuánto lo sepas. Mi deber es saber que crees en Cristo, que hay un Salvador para ti, que lo has aceptado, que lo has recibido, que le amas a Él. No importa, muchachos, si eres o no eres predestinado. ¿Qué dijo Abraham cuando oró por Ismael y Isaac? Él sabía que Ismael no iba a ser salvo, pero él clamaba a Dios y decía, oh Dios, que Ismael camine por los mismos caminos de Isaac, porque amaba. El problema no es que falte evangelismo, falta compasión. No está lo que se necesita. Debemos amar lo que Dios ama y desear lo que Él ama. Y tal vez dirás que hoy el pastor está loco, que se salió, que está emotivo, que está emocional. No, mi hermano, ¿cómo te pretendes que te dé un mensaje tan frío cuando te hablo de un rey que en la cruz derramó su sangre para salvar y dar vida? Oh, decía Lutero, predica a Cristo.
como si muriese ayer, como si resucitase hoy, como si viniese mañana. Porque es real para nosotros. Los impíos no ven esa realidad en nuestras vidas, hermano. No nos ven modelar a Cristo. No hay pasión. Tal vez lo que dijo Charles Chaplin será verdad. Sabemos mucho, pero sentimos poco. Hay jóvenes, hermanos. En todos los lados donde he estado trabajando en la iglesia, hay jóvenes que dicen, no, pastor, no quiero ir a la iglesia. No, hermano, no quiero ir a la iglesia. Yo, ¿por qué? No. Mi familia va a la iglesia, pastor. Pero eso de que Dios ama, eso no es verdad. Ellos solo me hablan cuando me equivoco, cuando las cosas no me van bien, cuando no estoy bien. Solo es cuando me hablan para regañarme. No es cuando verdaderamente necesito un consejo o una voz cálida hacia mi corazón. Yo defiendo a los padres. Yo les digo, muchachos, no importa cuán duro seamos nosotros los padres. A veces nos equivocamos cuando hablamos, pero lo hacemos deseando lo mejor para ti, lo bueno para ti. Pero padres, a veces es bueno hablar como un David Wilkerson hablaba y decirle, muchacho, no sé qué está pasando, no sé si es la entretención, no sé si es alguna influencia, no sé si es un amigo, no lo sé. Pero tus ojos ya no brillan igual cuando me escuchabas hablar de Cristo. Algo ha pasado, estás cambiando. Pero no es lo que se dice, no es lo que se escucha. ¿Por qué, hermanos? Falta misericordia. No misericordia o amor humano. Misericordia de Dios. Hablar desde el corazón de Dios. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Por qué no hay misericordia, pastor? ¿Por qué hay frialdad en nuestros corazones? Hermanos, la respuesta es muy sencilla, querido hermano. La falta de misericordia es una falta de comunión y deseo por Dios. Tendremos pasión por los que nos rodean, amor por los que nos rodean, cuando se tiene pasión y deseo por Dios. Oh, nunca olvidaré esto, hermanos. No se puede dirigir las cosas de Dios sin Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Dios no quiere un pueblo, hermano, que solo ora por orar o tiene unas palabras de palabras. No, hermanos míos. Dios quiere un pueblo que disfrute de su misericordia, que se siente amado de Él, apasionado por Él. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy en día? Que muchos de los creyentes vieron la misericordia de Dios, pero al pasar del tiempo se han olvidado de volver y mirar esa misericordia como la primera vez que la vieron, y sus ojos se alumbraron y su corazón sintió tanta calidez por aquella gloria y tanta hermosura que se derramaba ahí en su sangre, en esa cruz por Él. Hemos dejado de mirar la misericordia y la bondad de Dios, que debemos mirar la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque son nuevas cada mañana. Cuando miramos la misericordia de Dios todos los días, esta nos renueva. En la misericordia de Dios te sientes transformado, revitalizado, redarguido. Todos los días necesitamos ver la cruz. Todos los días necesitas arrodillarte a Dios para no tener un corazón tan frío, mi hermano mío. La solución es sencilla. Nunca ha estado lejos de nosotros. Si el Señor ha dado este mensaje que es tan duro, no lo mires tan mal. Es porque Él te ama.
y te ama, no para que te aísles, sino para que te acerques a Él y avives ese fuego en Él, en el Señor Jesucristo, en el Rey de la Gloria. Ahora, hermano mío, ¿qué te parece si este año oramos juntos? ¿Qué te parece si oramos juntos este año y rogamos al Señor por nuevos convertidos? No deseando sacar personas de otra iglesia. Ese no es el deber de la iglesia. Nuestro deber, ¿cuál es? Nuevos convertidos, nuevas personas. Que cuando termine diciembre hayan otros bautizos, hermano. Y que podamos juntos abrazarnos y decir, oh hermano, el Señor ha escuchado nuestros ruegos, nuestras oraciones. Ha salvado a más personas. No, esta iglesia de San Gil ha sido una bendición para los de afuera. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande sería aquella. Oh hermanos, oremos por ello y que el Señor avive en ti ese corazón de una misericordia que no la puedas callar. Porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ese recibir es verán a Cristo la misericordia. Mis hermanos, aquí ha terminado el sermón.